Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Bernet Roca, alumno de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y formo parte de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas, y el día de hoy vamos a hablar acerca de algunas generalidades de los tumores hepáticos. Iniciemos repasando algo acerca de la anatomía hepática para poder estar mejor ubicados. Inicialmente hablemos de la topografía hepática. Como sabemos, está ubicado el hígado en el cuadrante superior derecho, va a estar inferior al diafragma y a la derecha del estómago. En cuanto a la irrigación, va a estar irrigado por la arteria hepática propia, que como sabemos es una rama de la arteria hepática común, al igual que la arteria gastroduodenal, y esta arteria hepática común es una rama directa del tronco celíaco, que a la vez es una rama directa de la arteria aorta. Ahora también está irrigado por la vena porta, es más, el 75% de su irrigación es a partir de la vena porta, y la vena porta, como sabemos, se constituye de las venas mesentérica superior y esplénica. ¿Sí? Ahora la sangre que trae la vena porta, como sabemos, es ya pobre en oxígeno, pero muy rica en nutrientes. Por lo que sabemos, el hígado cumple una función muy importante en el metabolismo de estos nutrientes. Ahora, en cuanto al drenaje, sabemos que existen unas venas suprahepáticas que recogen toda la sangre del hígado y la confluyen a una vena hepática, y luego esta vena hepática drena directamente a la vena cava inferior. Ahora, en cuanto a la fijación, vamos a tener ligamentos triangulares, tanto derecho como izquierdo, un ligamento coronario, aquí superior al hígado vamos a tener un ligamento falciforme y un ligamento redondo, que como sabemos es el rezago embrionario de la vena umbilical. Ahora, en cuanto a la inervación, sabemos que está inervado por el plexo celíaco, por algunas ramas de los nervios vagos y algunas ramas del nervio frénico también. Sin embargo, en cuestión de inervación nos interesa mucho esta estructura, que es la cápsula de Gleason, que como sabemos es el tejido que está recubriendo básicamente al hígado. ¿Y por qué nos interesa la cápsula de Gleason? Porque la cápsula de Gleason está inervada por los nervios intercostales, por algunas ramas de los nervios intercostales. Entonces es un dolor enteramente somático, si es que algún tipo de masa, para lo que nosotros estamos conversando, impacta con la cápsula de Gleason, porque eso va a doler y va a causar síntomas en el paciente. Algo más que debemos recordar también es la unidad funcional del hígado. La unidad funcional del hígado es el lobulillo hepático. ¿Y qué es el lobulillo hepático? Es una estructura de tipo poligonal en cuyos vértices vamos a encontrar estas estructuras que se van a llamar las tríadas portales, que ahorita las vamos a repasar. Y en el centro va a tener una vena central, ¿sí? Ahora, ¿de qué está constituido esta tríada portal? De una rama de la vena porta, de una rama de la arteria hepática, estamos hablando de la arteria hepática propia, y de un canalículo biliar o un ducto biliar, ¿sí? Primero veamos la rama de la vena porta. Como sabemos, la sangre que trae la vena porta es pobre en oxígeno pero rica en nutrientes, nutrientes que deben ser metabolizados por las células hepáticas. Entonces los nutrientes vienen, interactúan con las células hepáticas y pasan a la circulación sistémica para su distribución a través de las venas centrales, que van a ir a las venas suprahepáticas y luego a la vena cava inferior para llegar al corazón, ¿sí? Por otro lado, tenemos a las ramas de la arteria hepática, que van a proporcionar el oxígeno para que los hepatocitos puedan funcionar. Y por otro lado tenemos a los canalículos biliares. Tenemos que recordar que el hepatocito es el productor de la bilis. La bilis sirve para emulsificar las grasas, como ya lo vimos en nuestro video de patología vesicular que está colgado también en el canal. Entonces, al hepatocito producir la bilis y al la bilis necesitar llegar al tracto gastrointestinal, la dirección que va a seguir la bilis es la opuesta a la que va a seguir el flujo venoso portal, que se va a convertir en flujo venoso sistémico. ¿Sí? Espero eso haya quedado claro. Entonces, básicamente, la sangre venosa de la vena porta va a interactuar con los hepatocitos y luego va a pasar en esta dirección hacia la circulación sistémica a través de las venas centrales. También, dentro de los lobulillos hepáticos vamos a encontrar las células de Kupffer, que son básicamente macrófagos. Finalmente, hablemos de los segmentos de Kuhnaught. Pero antes de hablar de segmentos, debemos hablar primero de los lóbulos que tiene el hígado. El hígado tiene 3 lóbulos. El primero es el lóbulo caudado, que también vamos a conocer como segmento 1. Y vamos a tener un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho, ¿sí? El lóbulo caudado lo vamos a conocer como segmento 1. Y el lóbulo izquierdo va a tener como componentes a los segmentos 2, 3 y 4, que a la vez se subdividen en 4A y 4B, ¿sí? Y el lóbulo derecho va a tener como componentes al segmento 5, 6, 7 y 8. Entonces, nosotros fácilmente podemos recordar los segmentos mediante una memotecnia que involucra hacer puño con nuestra mano derecha. Entonces, nuestro segmento 1 o lóbulo caudado va a ser representado por nuestro primer dedo, dedo gordo, quien al hacer puño va a quedar de forma posterior, ¿sí? Y tanto el lóbulo izquierdo como el lóbulo derecho van a girar en sentido horario. Miren, vamos a empezar con el segmento 2, para el segmento 3 y luego el segmento 4. Lo único que debemos aprender de memoria es que el 4A se encuentra de forma superior y el 4B de forma inferior. Del mismo modo, en el lóbulo derecho también vamos a encontrar los segmentos distribuidos de forma horaria. 5, 6, 7 y 8 de forma horaria.
¿sí? Y aquí no hay mucho que memorizar. Si recordamos que es de forma horaria, vamos a aprender los segmentos. Y esto llevado al gráfico va a ser de la misma forma. Lo vemos de sentido horario, 2, 3, 4, y recordemos que el 4 superior es 4A y el 4 inferior 4B. Y en el lóbulo derecho vemos lo mismo, en sentido horario 5, 6, 7 y 8. Espero eso haya quedado claro. Recordemos también que entre el 2 y el 3 y el 4 va a encontrarse el ligamento falciforme, ¿sí? Entonces, ¿por qué les explico todo esto que hasta podría resultar engorroso? Es porque cuando nosotros solicitamos una prueba de imagen, como por ejemplo una tomografía, debemos identificar en qué segmento se encuentra la lesión. Por ejemplo, si nosotros empezamos a ver una tomografía abdominal y queremos ver el corte más o menos a este nivel, lo que deberíamos ver es el segmento 2, el segmento 4A, el segmento 8 y el segmento 7. Y eso es precisamente lo que se ve en ese mismo orden, al 2, al 4A, al 8 y el 7, ¿sí? Recuerden que esta es la derecha del paciente y esta es la izquierda del paciente, al revés de como nosotros lo vemos. Y nosotros lo estamos viendo de abajo, es decir, desde sus pies. O sea, nosotros estamos viendo al hígado así, como si este fuese nuestro ojo y nosotros lo estuviésemos viendo desde abajo. Espero así lo puedan ubicar mejor. De la misma forma, si nosotros decidimos en la misma tomografía ver un corte un poco más inferior, podríamos ver al segmento 3, al segmento 4B, al segmento 5 y al segmento 6. Inclusive el 1 se puede extender un poco hacia abajo y veríamos algo como esto. Veríamos el 3, el 4B a su costado, al lado del 4B el 5, y atrás del 5 y a su costado el 6. Y atrás de todos el 1, o lóbulo caudado o segmento 1, que es básicamente lo mismo. Espero que teniendo las consideraciones como que lo estamos viendo de abajo y cuál es la derecha e izquierda del paciente, esto más o menos quede claro. Dicho esto, hablemos primero acerca de los tumores benignos. Empecemos con el hemangioma hepático. El hemangioma hepático es el tumor más común benigno del hígado. Es 5 veces más frecuente en mujeres y se relaciona a esto que pueden responder estrógenos. ¿Cómo sabemos esto? Es que crecen durante el embarazo. Ahora, como sabemos, un hemangioma, por definición, es un tumor vascular, es decir, básicamente de vasos sanguíneos. Por eso, en la histología, lo que vamos a encontrar son espacios vasculares proliferados. Para nosotros, hablar de hemangiomas gigantes, debemos tener un hemangioma de más de 10 centímetros, por lo menos. En cuanto a la clínica, usualmente son asintomáticos los hemangiomas. Sin embargo, considerar que el hígado siempre está cubierto por la cápsula de Gleason. ¿Y por qué hago esa apreciación? Si un hemangioma puede ser lo suficientemente grande como para comprometer la cápsula de Gleason, el paciente va a tener molestias, va a tener dolor y dolor del tipo somático, porque recordemos que la cápsula de Gleason está inervada por ramas de los nervios intercostales. ¿Sí? No es lo más frecuente que el paciente tenga síntomas o tenga dolor, pero hay que tenerlo en cuenta. Ahora, como usualmente son asintomáticos y su función hepática está conservada, el diagnóstico usualmente es incidental en una tomografía que de repente se le haga por otra causa o en algún control médico. Por otro lado, en cuanto a las imágenes, vamos a encontrar que en la ecografía vamos a ver una hiperecogenicidad focal y en la tomografía, como la que vemos en la imagen, vamos a ver una masa con centro hipodenso, es decir, un centro que realmente no capta contraste, y un borde hiperdenso que sí capta contraste, un borde hipercaptador, ¿sí? Como es un hemangioma, es una proliferación de vasos sanguíneos, entonces tiene sentido que el tumor capte contraste al menos en el borde, y eso es lo típico en los hemangiomas hepáticos. En cuanto a la ubicación de la lesión, es muy difícil con el 100% de certeza decir qué segmentos está comprometiendo la lesión, sobre todo si solo tenemos un corte en la tomografía. Si tenemos varios cortes, podríamos decir con más seguridad en qué segmentos se encuentra la lesión. Sin embargo, por el tamaño de esta lesión en particular, podríamos decir que esta lesión está comprometiendo todo el lóbulo izquierdo y muy probablemente todos los segmentos que le involucran, es decir, el 2, el 3, de repente el 4B, un poco más que el 4A, pero también el 4A de repente está comprometido. Recuerden que el 4A está por encima, ¿no? Y tendríamos que verlo en todos los cortes de la tomografía. Pero, como les recalco, la lesión al parecer está cubriendo gran parte del lóbulo izquierdo. Al ser un tumor vascular, lo peor que puede pasar es que se rompa, y al romperse va a generar una hemorragia. ¿Sí? En grandes estudios del tipo cohorte, donde se siguen los pacientes con hemangiomas hepáticos a lo largo de 10 años, lo que se ve es que usualmente no se rompen y los pacientes no llegan con una hemorragia a la emergencia, por lo que usualmente el tratamiento es de monitoreo nada más. El cirujano debe considerar resecar el hemangioma en el caso de que este sea muy grande o que el paciente esté con dolor o con algún tipo de síntoma por el tamaño del hemangioma. Ahora hablemos de la hiperplasia nodular focal. La hiperplasia nodular focal es una lesión benigna bien delimitada. En histología vamos a encontrar típicamente una cicatriz central, que te vamos a ver también en las imágenes más adelante, conceptos fibrosos e hiperplasia nodular. Ahora, algo bien importante es que existen ductos biliares a través de la lesión. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que conserva la arquitectura microscópica del hígado. Es decir, nosotros aún vamos a tener los lobulillos hepáticos, que son la unidad funcional del hígado.
¿sí? Eso es lo que principalmente lo va a diferenciar del adenoma, entonces hay que tenerlo claro. Ahora, lo que se cree es que en realidad esto no es una neoplasia, simplemente es una hiperplasia, como su nombre lo dice, en respuesta a una malformación arteriovenosa, ya que los componentes están más o menos organizados, solo que aumentados en número, porque eso finalmente es lo que es una hiperplasia. Recuerden, hipertrofia, aumento de tamaño, hiperplasia, aumento de células. En cuanto a la clínica, al igual que los hemangiomas, suele ser asintomático y el diagnóstico, al igual que el hemangioma, también es usualmente incidental. El reto de la hiperplasia nodular focal radica en que debemos hacer el diagnóstico diferencial con un adenoma hepático, que ahora lo vamos a ver, y un carcinoma hepatocelular, ¿sí? Y este es cáncer. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Ahora, en la ecografía lo que nosotros vemos es un patrón de radio de ruedas, que es un poco difícil de observar. Lo más sencillo de repente es ver en la tomografía una cicatriz estrellada central, que ahora la vamos a ver en las imágenes. Sobre todo en las lesiones grandes, aparecen hasta en un 70%. En la resonancia se ve la misma cicatriz estrellada central, y sobre todo es útil cuando capta contraste la lesión en todas las fases de la tomografía. ¿Sí? Y eso quiere decir que la lesión es altamente vascularizada, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en esta tomografía vemos a una lesión que tiene una cicatriz, que eso es más o menos lo que ellos consideran, o lo que los autores consideran como estrellada central, y es hipodensa, ¿no? Y el resto de la lesión es hiperdensa. Lo mismo vemos en la resonancia, donde vemos una lesión prácticamente hiperintensa en su totalidad, con una cicatriz estrellada central, todo muy típico de una hiperplasia nodular focal. Ahora, el tratamiento usualmente es conservador. Si se tiene alta sospecha de una hiperplasia nodular focal, usualmente no se opera. Si no le causa molestias al paciente, nada más es monitoreado. En cuanto a la ubicación, al igual que con el hemangioma, en un solo corte de la tomografía es muy difícil saber qué segmentos podría estar comprometiendo. Tendríamos que ver toda la tomografía. Sin embargo, podríamos decir que esta hiperplasia nodular focal podría estar comprometiendo los segmentos 7 por arriba y 6 por abajo, ¿no? Como sabemos, el 7 está por encima del 6 en el extremo derecho del hígado. En cuanto a la lesión inferior, la hiperplasia nodular focal que estoy señalando en este momento, al parecer también está cubriendo casi o por completo el lóbulo hepático izquierdo, ¿no? Como sabemos, ahí se encuentran los segmentos 2, 3, 4A y 4B. Entonces esos son muy probablemente los segmentos comprometidos. Sobre todo los 2 y 3. Ahora hablemos del adenoma hepático. Lo que debemos recordar del adenoma es que es un tumor benigno, usualmente en mujeres jóvenes, y muy asociado al uso crónico de anticonceptivos orales o cualquier terapia que involucre estrógenos. Si en la histología vamos a encontrar masas solitarias no encapsuladas, y lo que va a diferenciar principalmente al adenoma de la hiperplasia nodular focal es que aquí no vamos a ver tríada portal, no vamos a ver canalículos biliares, solo vamos a ver hepatocitos. Si se pierde esa arquitectura del ovulillo hepático. Entonces, si más o menos me siguen, vamos a entender que el adenoma puede potencialmente ser o convertirse en un cáncer, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en cuanto a las imágenes, por lo general son lesiones hipodensas, es decir, que no captan contraste, pero como las lesiones a veces tienen sangrados pequeños, pueden haber zonas captadoras adyacentes, que son como pequeñas hemorragias. Sin embargo, una resonancia magnética es una mejor imagen, donde también no va a haber un hallazgo particular, solo vamos a ver una masa con intensidad heterogénea. Por lo que el diagnóstico se sugiere que el diagnóstico se haga con una biopsia por aspiración de aguja fina. ¿Sí? Ahora, si recordamos los métodos de biopsia, y recordamos en particular el método por aguja fina, lo que nos muestra este video no es tejido, son células, es una muestra citológica. Entonces no vamos a ver la arquitectura per se del hígado, solo podríamos ver la forma de la célula o algunos marcadores. Por lo tanto, es muy difícil diferenciarlo con una hiperplasia nodular focal y un carcinoma hepatocelular. Sin embargo, es lo que se sugiere. Al igual que con las anteriores imágenes, debemos más o menos ver dónde está ubicada nuestra lesión. Tenemos la misma limitación, que solo tenemos un corte en la tomografía. Sin embargo, por la extensión de la lesión y más o menos la altura a la que nos encontramos, muy probablemente la lesión esté ocupando los segmentos 7 por arriba y 6 por debajo, como ya lo hemos visto en los segmentos hepáticos. Si recordamos que el adenoma constituye una pérdida de la arquitectura microscópica a nivel hepático, a diferencia de la hiperplasia nodular focal, no nos debería sorprender que una de sus complicaciones sea que se malignice. Por eso, cuando se realiza la biopsia y se extraen células, se usa la beta-catenina, que es una proteína que está involucrada en vías de señalización y activación de transcripción, y está muy relacionada con la progresión a cáncer. Entonces, usualmente se trata de marcar la beta-catenina en las células, para ver qué tanto de repente riesgo hay que progrese a un hepatocarcinoma. Ahora, también el adenoma podría sangrar
y las pacientes que están en tratamiento con algún anticonceptivo oral están en más riesgo, o pacientes que tengan un tumor de más de 5 centímetros, también están con riesgo incrementado a sangrar. En cuanto al tratamiento, si la lesión ha sido asintomática e incidental y la paciente está recibiendo tratamiento hormonal con anticonceptivos, podríamos descontinuar los anticonceptivos y ver cómo progresa la lesión sin necesidad de una resección quirúrgica. Sin embargo, usualmente para un adenoma hepático se prefiere la resección. Ahora, como hemos visto que un adenoma puede sangrar en algunos pacientes pueden llegar con un shock hipovolémico producto del sangrado. Entonces, en ese caso, se interviene el paciente de emergencia para la extracción del adenoma y también para el manejo del sangrado en ese momento. Ahora hablemos de tumores malignos. Empecemos con el carcinoma hepatocelular. También conocido como hepatocarcinoma, el carcinoma hepatocelular va a constituir el 90% de los tumores malignos primarios. Y atentos con la palabra primarios, porque en realidad si hablamos de tumores malignos en general en el hígado, la causa principal son las metástasis de tumores gastrointestinales. Sí, pero eso lo vamos a ver en un momento. Ahora, usualmente los pacientes con hepatocarcinoma ya han tenido una enfermedad hepática subyacente. Dentro de esas enfermedades tenemos cirrosis, en zonas endémicas de hepatitis B y C tenemos ambos virus, tenemos la esteatopatitis o el hígado graso, inclusive deficiencia de alfa-1 antitripsina. Ahora, va a haber un grupo de pacientes que no son cirróticos y que pueden desarrollar hepatocarcinoma. Estos pacientes muy probablemente han tenido un adenoma hepático, que como habíamos dicho era una lesión benigna, pero que tenía potencial maligno por el hecho de que ya había una disrupción de la arquitectura microscópica del hígado. Ahora, en cuanto a la clínica, lo vamos a sospechar siempre en pacientes cirróticos. Cuando veamos nosotros un paciente cirrótico, usualmente suelen descompensarse, pero siempre en el radar debemos tener el hecho de que puede estarse desarrollando un carcinoma hepatocelular o un hepatocarcinoma. Cómo se descompensa un cirrótico con varices esofágicas, encefalopatía hepática, si tiene líquido acítico que de repente aumente su líquido acítico, o aumente la ictericia, etc. Ahora, el tumor puede invadir vasos sanguíneos y la probabilidad de que eso suceda va a aumentar con el tamaño. En el laboratorio, algo bien importante que deben recordar acerca del hepatocarcinoma o el carcinoma hepatocelular es que vamos a encontrar un marcador que es la alfa-fetoproteína, que es una alfa-globulina, que va a estar elevada en el 60-80% de los pacientes con hepatocarcinoma. Ahora, esta se va a elevar a niveles de 500 a 1000 miligramos por decilitro, y hay que diferenciar estas elevaciones de alfa-fetoproteína del hepatocarcinoma de las elevaciones por cirrosis, porque las elevaciones por cirrosis suelen ser más tenues, es decir, a niveles de 200 a 400 miligramos por decilitro. Por otro lado, hay un subtipo de carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma, que es el tipo fibrolamelar, que no suele elevar en la mayoría de los casos la alfa-fetoproteína. Como generalidad es bueno tenerlo en cuenta, pero no tratarlo como un absoluto. Ahora hablemos de las imágenes. En la tomografía o en la resonancia lo que vamos a tener es una lesión que capta contraste en la fase arterial y se lava en la fase venosa. Entonces debemos entender más o menos primero en qué consiste en esta fase arterial de la tomografía con contraste y la fase venosa. ¿Sí? Recordemos que usualmente el contraste se inyecta por una vía periférica, llega al corazón y el corazón va a bombear la sangre con el contraste a todos los órganos, entre ellos el hígado a través de la arteria hepática propia. ¿Sí? Esta fase arterial en la que el contraste llega a la mayoría de los órganos dura alrededor de 25 segundos. ¿Sí? Y después el contraste va a empezar a llegar a las células, después va a empezar a llegar a las venas y va a empezar la fase venosa, que es mucho más larga. Entonces, lo importante que tienen que recordar ustedes es que los hepatocarcinomas suelen irrigarse por la arteria hepática propia, no por la vena porta. ¿Sí? Recuerden que esas son las dos formas de irrigarse el hígado. Por ejemplo, aquí nosotros vemos la arteria aorta, vemos la vena cava inferior y vemos acá la vena porta muy cerca de la lesión. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos decir que estamos en una fase arterial de repente un poco tardía, porque ya se está pitando algo de las venas. Sin embargo, el predominio del contraste está en la arteria aorta. Entonces podríamos decir que aún nos encontramos en una fase arterial. Y vemos que la lesión se pinta, ¿sí? Capta el contraste. Ahora, cuando nosotros vamos a esta imagen, vemos que la arteria aorta ya no está tan hiperdensa como la lesión de arriba, está mucho más hipodensa, está mucho menos pintada por el contraste, ¿sí? Y vemos que, por ejemplo, la vena cava inferior está muchísimo más pintada y está inclusive del mismo color que el parénquima hepático. Y si recuerdan, yo les comenté que el 75% de la irrigación hepática era por la vena porta. Entonces, eso ya más o menos nos habla de que el contraste está en su porcentaje mayor en las venas. ¿Sí? Por eso es que está pintando ya casi en su totalidad a los órganos. Y en esta fase venosa es en la que la lesión va a aparecer como lavada, va a aparecer como un hueco en el lugar de la lesión. ¿Sí? Va a aparecer como una zona hipodensa, ¿sí? Y algo bien típico de los hepatocarcinomas es que dejan un halo
alrededor de la lesión que sí sigue captando contraste, ¿sí? Espero eso haya quedado claro. Eso es lo típico en las lesiones del hepatocarcinoma. Recuerden que nosotros cuando estamos viendo un estudio tomográfico podemos escoger qué fase queremos ver. Entonces, de acuerdo a eso, podemos ir viendo las características de cada una y así hacer nuestro diagnóstico diferencial. En cuanto a la ubicación de la lesión, nosotros la vamos a ubicar en el lóbulo izquierdo del hígado. Sin embargo, tenemos la misma limitación que para el resto de cortes, que solo tenemos un corte de la tomografía. Sin embargo, esta lesión se encontraba en el segmento 4A. En cuanto al tratamiento, lógicamente va a depender del tamaño y el estadiaje del tumor, ¿sí? En un paciente sin cirrosis usualmente se prefiere la resección quirúrgica y limpiar los márgenes para que no quede ningún tipo de célula cancerígena. Hasta el 70% del hígado puede ser extraído sin ningún problema porque el hígado tiene capacidad de regeneración. Sin embargo, en los pacientes con cirrosis, que son los que en su gran mayoría van a presentar esta patología, no, pierden esa capacidad de regeneración. Entonces, existen una serie de criterios para ver si el paciente puede o no ir a operarse. Y en todo caso, su única alternativa podría caer en el trasplante hepático. Ahora hay múltiples técnicas para realmente tratar el carcinoma hepatocelular fuera de la resección quirúrgica. Por ejemplo, pueden haber ablaciones con temperatura, ablaciones con frío, con radiofrecuencia, fotocoagulación con láser, o ablación con inclusive microondas, se puede inyectar etanol, y una serie de técnicas para el tratamiento del carcinoma hepatocelular. Ahora, en cuanto a la recurrencia, los pacientes que más recurren son los pacientes que han sido operados y tienen cirrosis de base, y la recurrencia usualmente la hacen en el mismo hígado. Sin embargo, podríamos encontrar también metástasis de pulmón y de hueso. Recordamos, la vena cava inferior va a llegar al corazón y luego directamente al pulmón, entonces tiene sentido. Ahora hablemos del colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma es básicamente lo que dice, un tumor a partir del árbol biliar. Este tumor puede ser intra o extrahepático. Si es extrahepático, usualmente no da síntomas, al menos a nivel hepático. Sin embargo, si el tumor se asienta a nivel de hilio hepático, es decir, cuando entra la arteria hepática propia con las vías biliares, bueno, las vías biliares propiamente dicho salen, y la vena porta, si el tumor se asienta aquí, podría causar ictericia obstructiva en la vía biliar, ¿sí? Entonces, un tumor muy particular, que es el tumor de Klatskin, es precisamente cuando el tumor crece en el conducto hepático común. Recordemos que los canalículos biliares recogen la bilis de los hepatocitos que están por aquí y se forma un conducto hepático derecho y un conducto hepático izquierdo que confluyen en un conducto hepático común antes de llegar a unirse con el cístico para formar el colédoco. Cuando el tumor se forma en el conducto hepático común, lo vamos a llamar tumor de Klatskin. En cuanto a las imágenes, usualmente la tomografía no va a demostrar hallazgos muy significativos. Lo mejor sería una colangioresonancia, que podría mostrarnos estenosis a cierto nivel, y los ductos biliares o la vía biliar en realidad proximal a la lesión va a estar dilatada y vamos a encontrar ictericia obstructiva. Entonces eso va a ser altamente sugestivo de un colangiocarcinoma, ¿no? Ahora el tratamiento usualmente es la resección quirúrgica. Finalmente hablemos ahora de metástasis. Las metástasis son los tumores hepáticos más frecuentes, por encima del hepatocarcinoma, que era el tumor maligno primario más frecuente. Recordemos eso. Estos son secundarios a algún cáncer del tracto gastrointestinal. Y tienen sentido. Recordemos que el tracto gastrointestinal, o sea, su drenaje venoso es por la vena porta. Entonces, si hay un cáncer en el tracto gastrointestinal, las células cancerígenas viajan a través de la circulación porta y llegan al hígado, donde pueden asentarse y hacer una metástasis. Si solo hay metástasis hepática, podemos resecarla y esto puede ser de beneficio terapéutico para el paciente. Recordemos que una vez que haya metástasis hepática puede haber metástasis pulmonar también, porque las células pueden entrar a la vena cava inferior, llegar a la circulación sistémica, llegar al pulmón y hacer una metástasis pulmonar. Si solo hay metástasis hepática, resecarlo puede estar en beneficio terapéutico. Y eso se ha visto sobre todo en el cáncer colorectal, donde resecar una metástasis va a aumentar la supervivencia a los 5 años. En cuanto a esta lesión metastásica, producto de un cáncer del colon recto sigmoideo, esta se encuentra básicamente ocupando todo el lóbulo izquierdo del hígado, es decir, los segmentos 2 por arriba, 3 por abajo y 4, ya sea 4A y 4B. Recuerden que estoy representando como arriba y abajo acá en un solo plano, pero en realidad es arriba en el corte tomográfico, no en el plano que yo lo estoy dibujando. Ahora hablemos de los quistes hepáticos. Los quistes simples realmente no causan muchos síntomas más que en algunos casos dolor por el tema de repente la cápsula de Gleason, saciedad precoz por el tema del tamaño y obstrucción biliar por la misma razón. Un sangrado dentro del quiste va a dificultar el diagnóstico diferencial, porque en ese caso podríamos pensar en un quiste
de etiología maligna o de repente un quiste de tipo infeccioso. El tratamiento de un quiste simple usualmente es quirúrgico, pero si es muy grande, de repente podríamos tener un transitorio alivio sintomático aspirando el contenido del quiste. Ahora, en la enfermedad poliquística hepática nosotros estamos hablando de una mutación autosómica dominante, que en algunos casos inclusive coexiste con la enfermedad poliquística renal, donde los pacientes progresan en enfermedad renal crónica. En este caso, de acuerdo a qué tanto los quistes comprometan el parénquima hepático, se pueden realizar segmentectomías, lobectomías o inclusive llegar a un trasplante. En cuanto a los quistes neoplásicos, tenemos el cistoadenoma o el cistoadenocarcinoma, en mujeres usualmente mayores de 40 años de edad, usualmente también son más grandes y a veces tienen tabiques con nódulos. En la tomo podríamos encontrar quistes con tabiques que pueden captar el contraste, también nódulos, y usualmente el tratamiento es la resección quirúrgica. Finalmente, para terminar, hay que revisar algo acerca del absceso hepático. Entonces, vamos a tener el absceso piógeno, el absceso mediano y el quiste hidatídico. Vamos primero por el absceso piógeno. Usualmente es secundario a una infección del tracto gastrointestinal y tiende a ser multibacteriano. Dentro de la clínica vamos a encontrar un dolor en el cuadrante superior derecho y fiebre. En el laboratorio usualmente encontramos leucocitosis y una fosfatasa alcalina elevada. Ya hasta aquí, planteando nuestros diagnósticos diferenciales, vamos a toparnos con el diagnóstico de colangitis aguda, que es bastante parecido si recordamos nuestro video de patología vesicular, que también está colgado en el canal. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con la colangitis? Suele cursar con ictericia. Bueno, el absceso piógeno puede también cursar con ictericia. Algo que las va a diferenciar, pero totalmente, es básicamente la imagen. En la tomografía vamos a nosotros ver el absceso en el caso de que se trate de un absceso piógeno, en el que vamos a ver una lesión con densidad de fluido dentro y un signo que ustedes deben recordar, que es el signo del doble objetivo, del double target, que es alrededor de la lesión tener una zona que capte el contraste, circunscribiendo la lesión, y alrededor de esa zona captadora de contraste, una zona que no capta el contraste, que está también circunscribiendo la lesión. Usualmente el tratamiento es drenar percutáneamente y antibióticos según los cultivos. En cuanto al absceso mediano, ocurre en el 10% de los pacientes con amebiasis, y nos referimos a entamoeba histolítica. En el laboratorio es muy probable que encontremos ya los anticuerpos en el suero, o de lo contrario, podríamos encontrar tanto el antígeno como el DNA de la entamoeba en las heces. Una característica ectoscópica que debemos recordar es que el líquido drenado usualmente es como una pasta de anchoas, ¿sí? Eso es característico de un absceso mediano. Ahora, en la tomografía usualmente encontramos una lesión redonda bien definida con una pared bastante gruesa, que se puede ver en la imagen. Y el tratamiento usualmente es metronidazol. Ahora hablemos del quiste hidatídico. El quiste hidatídico usualmente es secundario a una infección por Echinococcus granulosus, ¿sí? Debemos recordar que nosotros como humanos somos huéspedes accidentales. Dentro de la clínica, los pacientes suelen ser asintomáticos, podrían experimentar un dolor en el cuadrante superior derecho, o sea, un dolor básicamente hepático, inclusive pueden presentarse como un cólico biliar, inclusive hasta se han reportado casos que el quiste hidatídico puede presentarse con un cuadro de colangitis aguda, pero es lo menos frecuente. Dentro del laboratorio podemos diagnosticar la presencia de Echinococcus por hemoaglutinación y ELISA. Y dentro de la imagen nosotros lo que vamos a ver es un quiste monocelular, lo más frecuente es que lo encontremos en el hígado. Recordemos que nosotros lo que ingerimos son los huevos. Los huevos dentro del estómago más o menos liberan al embrión hexacanto, y el embrión hexacanto es lo que penetra las microvellosidades intestinales y se meten a la circulación portal. Cuando se metan a la circulación portal, al primer órgano que van a llegar es al hígado, y ahí es donde recién pueden de repente convertirse a su forma larval, y es la forma larval la que va a empezar a formar la famosa arenilla hidatídica, que es básicamente en lo que se va a convertir el quiste, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros hablamos de quiste hidatídico puede ser pulmonar o hepático, y el hepático es muchísimo más frecuente por lo que acabo de mencionar. Es 2/3 el hepático y 1/3 el pulmonar, ¿sí? Y suelen ser de 10 a 20 centímetros. Ahora, ¿con qué se pueden complicar? Pues pueden sobreinfectarse o pueden fistulizarse hacia alguna cavidad. El tratamiento usual es albendazol y la resección quirúrgica del quiste. Gracias por ver este video, espero todo haya quedado claro. Cualquier duda o consulta no deben hacérmela llegar, aquí les dejo la bibliografía.